Hola hermanos, aquí estamos nuevamente listos para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Esperamos que ustedes estén disfrutando de este día del Señor y que estén recibiendo muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y como quiera, les agradecemos la gentileza de su atención al estar conectados y estarnos acompañando en la exposición de la palabra de nuestro Dios en esta hora. Así que gracias, muchas gracias. Vamos ahora. Padre amoroso y bueno, en estos momentos pedimos tu bendición. Cuando vamos a abrir tu palabra, vamos a leerla, escudriñarla y sobre todo, Señor, pedimos que tú nos ayudes para poder entenderla. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y sensibilice nuestros corazones y que todos podamos ser edificados a través de ella. Por eso, Señor, oramos a ti, porque solamente tú puedes hacernos entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En estos momentos vamos a hablar acerca de esa experiencia que tuvo Salomón cuando fue instituido como rey de Israel. Ahora, él estuvo ocupando el lugar de su padre David. Sin embargo, era muy joven. Yo considero que era inexperto, aunque después se llegó a saber que fue el hombre más sabio sobre la tierra, pero yo creo que la clave de ese calificativo y de esa afirmación se ubica en el pasaje que vamos a leer en este momento. Ahí está la clave de toda la fama de Salomón, cómo fue un hombre muy sabio. Segundo de las Crónicas, capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 12. Si usted tiene su Biblia, ábrala y lea conmigo la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor así: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Hasta este momento Salomón está reconociendo que el ser rey de Israel es porque Dios tuvo misericordia y es porque Él lo puso sobre su pueblo. Entonces dice la palabra del Señor: confírmese pues, versículo 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren hacer mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas y bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Esa es la clave. ¿Por qué Salomón se conoce como el hombre más sabio y fue muy famoso? Entonces, hay una plática, como un diálogo entre Dios y Salomón, porque Dios dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Es realmente maravilloso que la iniciativa la tomó nuestro Dios para hablar con Salomón y decirle: pídeme lo que quieras que te dé. No fue Salomón que fue a rogarle y a ver la posibilidad si acaso Dios podría hacerle el favor de bendecirlo con sabiduría. No, es Dios quien
tomó la iniciativa. Entonces que le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Si Dios nos hiciera la misma pregunta, si Dios te hiciera la misma pregunta, mi hermano, mi hermana, si Dios te dice, ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras que yo te dé. La pregunta inmediata también sería, ¿qué le pediríamos nosotros a Dios? ¿Qué? Porque en estos tiempos difíciles hay muchas cosas para pedirle a Dios. Pero Salomón solamente pidió sabiduría. No pidió riquezas, no pidió gloria, no pidió largura de días, no pidió nada de eso más que sabiduría. Porque él reconocía que por su juventud, estando al frente de un pueblo, ahora en otra parte dice que el pueblo de Israel era un pueblo especial, era un pueblo contradictor. Desde que salieron de Egipto manifestaron su inconformidad con todo. Le hicieron la vida de cuadritos, la vida difícil a Moisés, porque siempre lo estaban recriminando por todo lo malo que ellos enfrentaban, que si no tenían comida, que si no tenían agua, que el sol, que la noche, que esto y que lo otro, y siempre estaban inconformes. Y cuando entraron a poseer la tierra, de igual manera. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijeron, pues es que nosotros queremos ser como los pueblos vecinos que tienen un rey? Nosotros queremos un rey, porque antes era Dios quien gobernaba al pueblo a través de sus siervos. Realmente el pueblo miró a su alrededor y vio las comunidades que estaban cercanas a ellos y quisieron copiarle la idea. Y decían, no, pero si ellos tienen rey, nosotros también queremos rey. Y desecharon la dirección directa de Dios y pidieron un rey. Entonces, se dan cuenta que Salomón pide sabiduría. Sabe que es rey. Dios lo ha puesto como rey. Pero el pueblo es difícil. Muy, muy, muy difícil. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que Dios da sabiduría y le da ciencia a Salomón. Ahora bien, lo que nosotros podemos decir aquí es que sabiduría o ciencia es la capacidad que Dios da para saber cómo actuar en las diferentes situaciones de la vida. Cuando hay crisis económica, crisis financiera, crisis de salud por la pandemia, crisis laboral, crisis política, crisis en las relaciones padres-hijos, bueno, crisis de muchas otras cosas. Entonces necesitamos sabiduría para saber cómo guiar el barco o pedirle a Dios que nos ayude a guiar el barco a tierra firme cuando estamos navegando en el océano de esta vida con tantas dificultades, con tantas adversidades. Entonces, cuando nosotros podemos ver esto, podríamos nosotros decir que Salomón pidió dos cosas. Es sabiduría y ciencia. La Biblia nos enseña que es imprescindible para nuestra vida tener sabiduría para poder, pues, tomar decisiones y dar pasos apropiados. Por ejemplo, el proverbista dice en el capítulo 3, versículo 13 al 15, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear. No se puede comparar con ellas. Así que la bendición de la sabiduría. Salomón pidió sabiduría para comenzar su reinado, pues no se consideraba capaz de hacer las cosas como lo hizo su padre David. Sabía que tenía unos zapatos muy grandes que llenar. O sea, la posición del rey tendría que ser cuando menos igual que David o superior a la de su padre David. Pero lo importante, yo creo, es
gobernar bien al pueblo de Israel, porque se le estaba confiando una autoridad por parte de Dios, se le estaba confiando un pueblo, se le estaba confiando un liderazgo, la responsabilidad de cuidar del bienestar del pueblo en todos los sentidos, porque era pueblo de Dios, porque todo lo que él hiciera o permitiera, ya sea bueno o malo, iba a tener sus consecuencias para el pueblo de Israel. Así que, entonces, lo único que podía hacer es continuar la obra que David hizo, y entonces él sintió la necesidad y aprovechó la oportunidad de la pregunta de Dios. Pídeme, ¿qué quieres que yo te dé? Entonces él pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Nosotros estamos comenzando este reto de nuestro peregrinaje en este 2021 y necesitamos la sabiduría que solo el Señor puede dar. Porque escuchamos, mucha gente se guía por las noticias, otros se guían por el internet, van a sitios donde hacen preguntas para disipar sus dudas, etc. Pero creo que nosotros debemos ir a Dios, no al Facebook, no al YouTube, no al Google, no a ninguno de esos sitios que tenemos en las redes, sino ir buscando la dirección de Dios, pero no haciendo caso a la sabiduría humana y a la orientación que Dios da, perdón, que el hombre da, que siempre está equivocado. Recuerden que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece que son caminos rectos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, nosotros podemos decir, ¿para qué necesitamos la sabiduría? ¿Para qué necesitamos la inteligencia? Entonces, nosotros podemos ver que necesitamos la sabiduría para aprender a vivir con el temor de Dios. Ahora, este temor de Dios no está enfocado únicamente a pensar, entonces cuando nos presentemos delante de Dios, debemos estar con muchos nervios, con mucho miedo, con mucho terror. No se está refiriendo a eso. El temor de Dios es el temor para ofender a Dios, el temor para desobedecer a Dios, el temor para deshonrar a Dios, el temor para desobedecer al Señor y no hacer lo que Él nos dice, el temor para no hacer lo que Él nos dice, sino seguir las fórmulas, seguir los moldes, seguir los patrones del mundo, como dice Pablo a los romanos cuando dice que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino que debemos transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón, porque tenemos que dejar que el Señor nos guíe y tomar la dirección, recibir la dirección de Dios, recibir la sabiduría de Dios. Dice entonces en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A veces nosotros nos admiramos cuando nuestros niños, cuando nuestros hijos no quieren seguir las instrucciones que les damos. Les orientamos y les decimos, mira, haz esto. Pues no lo hacen, no hacen lo que le decimos. Y cuando hacen las cosas, lo hacen todo lo contrario a lo que les dijimos. Y entonces están en una franca rebeldía para obedecer a sus padres. Muchas veces nosotros estamos en una franca rebeldía contra Dios porque no nos da miedo, no nos da temor el poder ofenderlo con toda esa rebeldía descarada y declarada que nosotros hacemos al estar siendo indiferentes a su palabra y a la dirección de su Santo Espíritu. Entonces, para vivir con el temor de Dios. Sí, hay muchas veces que nosotros sentimos temor. Y dependiendo de las consecuencias de la desobediencia a ese temor, es lo que va a hacer que estemos más firmes. Hoy en día, por ejemplo, se nos invita a quedarnos en casa, a no salir excepto que sea extremadamente esencial. Solamente los trabajadores esenciales pueden salir,
o deben de salir, porque hay que cuidarnos del contagio de este virus del COVID-19, que está más agresivo que nunca y está agarrando a mucha gente, pero la mayoría de ellos que son muy débiles, que tienen enfermedades crónicas, que no tienen la capacidad inmune para poder resistir y vencer al virus. Entonces, nosotros tenemos que obedecer. Ahora, mucha gente ya se está quedando en casa. ¿Por qué? Porque cada momento, en cada noticiero usted puede ver los números que están manejando. ¿Cuántos contagiados hay hoy? ¿Cuántos contagiados en nuestra ciudad? ¿Cuántos contagiados en nuestro condado? ¿Cuántos contagiados en nuestro estado? ¿Cuántos contagiados en nuestro país? ¿Cuántos contagiados hay en el mundo? Pero no solamente los contagiados, también cuántos están sucumbiendo, están muriendo por causa del virus y cuántos están recuperándose. Entonces eso da miedo y dice, yo no voy a salir, yo ya no me voy a juntar con mis amigos, ya no voy a ir a la iglesia, aunque muchos mantienen el templo abierto, pero yo diría que a cuenta y riesgo de que alguno se puede contagiar cuando se juntan en grupos y no tienen el cuidado debido. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es terror, es respeto, es cuidado de no desobedecerle. Entonces es cuando nosotros podemos entender lo que dice la palabra del Señor aquí. Segundo, para tomar decisiones correctas. Sí, dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, dice, y confía en Él y Él hará. Teniendo la sabiduría que viene de lo alto, nosotros podemos hacer las cosas apropiadamente. Podemos hacerlo como a Dios le agrada. Podemos cambiar nuestra manera de vivir y teniendo la sabiduría que produce en nosotros la humildad para poder ser sencillos. Porque Dios dice que resiste a los proverbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, teniendo la sabiduría y la humildad de consultarle a Él nuestros planes. Hay muchos consejeros hoy en día, pero el consejero de consejeros es nuestro Dios. El que nos puede orientar apropiadamente es nuestro Dios. Y tenemos que poner bajo su consideración cualquier decisión, por pequeña o insignificante que nos parezca, hemos de poner esa decisión en las manos de Dios para que Él nos diga qué hemos de hacer como conviene. Entonces, nosotros debemos reflexionar sobre estas cosas en cuanto a la sabiduría que produce humildad en el corazón de cada uno de nosotros. Pero también podemos nosotros ver que la sabiduría nos ayuda para tomar decisiones correctas. Sí. No, hay una frase, ya no la escucho muy seguido ahora, porque a veces el vocabulario va cambiando, pero yo recuerdo que en mi niñez y en mi juventud se escuchaba una frase coloquial que decían que la gente a veces actúa a tontas y a locas, o sea, es muy impulsiva, no medita en lo que piensa, en lo que dice o en lo que hace, solamente es muy atrabancada, como dicen algunos, y luego no piensan en las consecuencias. Podemos cometer muchos errores. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Teniendo la sabiduría y la humildad, entonces nosotros podemos actuar apropiadamente delante de nuestro Dios. Pero también, ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros podemos tener la sabiduría de Dios que viene de lo alto. Y Santiago nos aconseja diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces es solamente que lo pidas. La sabiduría está disponible. Solamente tienes que echar mano. Que Dios te ponga esa sabiduría en tu mente cuando tú le pides que te la dé para poder
entonces tomar decisiones correctas, pero también para no apartarnos de sus caminos. En Juan 15:5 dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Voy a enfatizar esta última expresión, porque separados de mí nada podéis hacer. Es como si usted perdiera el cargador de su teléfono, ya se va descargando y usted anda buscando desesperadamente un enchufe, un plug, donde conectarse para que pueda cargar la energía y poder seguir funcionando apropiadamente. O cuando se le está acabando la gasolina a su carro, usted mira que se prende la lucecita roja o la aguja está ya en los últimos, usted tiene que detenerse para cambiar combustible, porque si no, usted sabe de antemano que usted puede quedarse a medio camino. Entonces, pero también sabiduría para saber cuál es el camino correcto. Mire, el Señor Jesús dijo lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso tenemos que conocer al Señor, aprender a conocer su voz, diferenciar la voz del Señor de muchas voces que podemos escuchar, inclusive la voz del mundo y la voz de los demonios, del diablo, que a veces quieren confundirnos en nuestra mente, en lo que estamos pensando, nos pone la duda y nos guía a pensamientos equivocados. Entonces nosotros necesitamos conectarnos con la fuente de poder. Necesitamos conectarnos con la fuente de sabiduría. Necesitamos conectarnos con el consejero por excelencia. Necesitamos entonces conectarnos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque entonces iremos al camino correcto. Porque la misma palabra de Dios dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, si oímos su voz y le seguimos, vamos a ir por el camino correcto. Si ponemos nuestros ojos en Él, vamos a seguir en el camino correcto. Pero si empezamos a escuchar las voces de nuestros amigos, las voces de la sociedad, las voces del humanismo, las voces de los demonios, entonces nosotros vamos a ser desviados del camino. ¿Se acuerdan la historia y la parábola de la oveja perdida? Que se empezó a separar del rebaño. Yo creo que no se dio cuenta que se iba alejando. Ustedes saben que las ovejas son ingenuas, las ovejas son inocentes, son fáciles de engañar, son fáciles de lastimar, son fáciles de confundirse, fáciles de perder el camino y no poder regresar otra vez al rebaño. Pues a esa oveja le pasó eso. Y el pastor tuvo que dejar el resto del rebaño en el aprisco, como dice el canto, e ir tras la oveja perdida. Pero cuando el pastor llegó con la oveja perdida, la oveja sí la encontró, pero estaba herida. Por eso dice que sanó sus heridas, curó sus heridas, la tomó en sus brazos, en sus hombros, y la regresó al redil con el resto del rebaño. Se confundió, sí. Tal vez dejó de escuchar la voz de su pastor porque dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa oveja yo creo que sí conocía la voz de su pastor. Lo que pasa es que dejó de escuchar la voz de su pastor. Como muchas veces nosotros dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de alabarle, dejamos de escuchar música cristiana y empezamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón de pura basura, de puras cosas inmorales, de puras cosas que no edifican. Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ellas. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Se dan cuenta? Si usted tiene la sabiduría de lo alto,
Si usted tiene la sabiduría de Dios, entonces eso significa que usted puede discernir y puede, cuando usted se está apartando del camino, se está apartando del Señor, se está alejando del Señor, y volverse otra vez al resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, para no apartarnos de su camino, necesitamos también la sabiduría, porque sin Él nada podemos hacer. Él es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerden eso. Si usted dice, es que no puedo hacer esto, o es que lo intenté y no pude, ¿lo consultaste con el Señor? ¿Le pediste ayuda al Señor? ¿Le pediste sabiduría al Señor? ¿Le pediste inteligencia al Señor? ¿Le pediste entendimiento al Señor? Yo estoy seguro que no lo hiciste. Habrás pedido opinión de tus amigos, del compadre, de la comadre, de los vecinos, de muchas otras personas, pero no lo hiciste con Dios. Y Él dice, separados de mí, nada, absolutamente nada podréis hacer. El último pensamiento que hemos de tratar en esta hora es que para nosotros necesitamos sabiduría de Dios y hemos de pedirle sabiduría como lo hizo el rey Salomón. Y en Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces, necesitamos sabiduría para no cometer los errores del pasado. Recuerden que a veces nosotros hemos cometido muchos errores. Algunos tuvieron consecuencias serias, otras no. Pero de todas maneras cometimos errores, nos equivocamos. A lo mejor no alcanzamos nuestro objetivo porque no hicimos bien las cosas. A lo mejor ofendimos a alguien con nuestros errores. A lo mejor muchas cosas, muchos bienes nos perdimos. No las recibimos porque hicimos mal las cosas. Así que dice la palabra del Señor entonces que hemos de pedir sabiduría para no repetir las necedades del pasado. Y créame que la necedad en el corazón humano ahí permanece. Dios tiene que quitarla. Tiene que eliminar la necedad y poner la sabiduría de Él. Por eso decimos, dependiendo de con qué llenes tu corazón, es el tipo de persona que vas a ser. Porque según el corazón del hombre, así es él, dice la palabra del Señor. Entonces hemos de recordar de dónde nos sacó el Señor y cómo nos encontró, en qué condiciones, de qué manera. Y entonces también hemos de recordar lo que nos costaron los errores que hemos cometido y que cometimos en el pasado. Que esto nos sirva de lección, que esto nos sirva para la próxima vez tener más cuidado, que esto nos sirva que nosotros debemos estar listos para poder agradar a Dios, ser asertivos y vivir bien con la sabiduría que Dios nos da. Le invito para que cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios. Padre amoroso y bueno, qué hermosa lección recibimos a través de este pasaje, de esta narrativa donde tú le preguntas a Salomón qué quiere, qué puede pedirte, y él pide sabiduría para poder gobernar a este pueblo. No era una sabiduría egoísta, sino era una sabiduría que pedía para que él pudiese ser un instrumento útil en tus manos, que pueda guiar al pueblo para honrar y glorificar tu santo nombre, para obedecerte, para andar en tus caminos, para no caer en las prácticas paganas de los pueblos circunvecinos. Él pidió sabiduría. Que nosotros también hoy en día pidamos sabiduría para no usar los moldes del mundo, como dice Romanos capítulo 12. No usemos los patrones, sino que nosotros debemos transformarnos, nuestra mente, transformar nuestro corazón. Entonces, Padre, ayúdanos y bendícenos.
que la lección que podemos aprender a través de Salomón podamos aplicarlo en nuestra vida diaria, no solamente en los adultos, pero también como padres poder transmitir esta verdad a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para que ellos también puedan pedir a Dios sabiduría en todo, no solamente para los estudios, sino también para las decisiones de la vida. Que ellos busquen la sabiduría tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener. Su gran amor, oh, debes tener fe, es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo.